Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buen martes. ¿Cómo están ustedes? Aquí nosotros con la cuenta regresiva para el jueves a las 12 del mediodía. Ya empieza a circular el tiempo para la asunción de los nuevos diputados y diputadas y toda la expectativa y la ansiedad. No hay ninguna actividad, obviamente, que se pueda realizar ahora. Plena transición, reuniones de aquí y de allá. Diputados que van dejando sus despachos, otros que los van ocupando, algunos que se mudan porque, bueno, también hay personalidades que vienen en cada una de las listas, sobre todo en la lista de Unión por la Patria, que han sido ministros y que reclaman lugares de mayor importancia en este gran edificio que es el anexo de la Cámara de Diputados, que tiene varios anexos más, además del que se encuentra donde está la Cámara de Diputados y las salas, por ejemplo, de reunión de los diputados y diputadas. Hay algunos que están aquí, otros que están en el Palacio, las autoridades, los bloques, por ejemplo, y se va distribuyendo entonces de esa manera el lugar que ocupan los diputados y las diputadas de la Nación en un ir y venir que va a tener vértigo en los próximos días hasta el jueves. El jueves se concreta la asunción, se quedan los nuevos diputados, juran, asumen, empiezan a ordenarse. Inmediatamente después esperamos que se presente la nota que le comunica a la nueva presidencia de la Cámara, una vez que se ha imbuido como presidente Martín Menem, que viene circulando por este edificio ya desde el día de ayer, manteniendo reuniones con las distintas dependencias, direcciones. Ustedes saben que no solo la presidencia de la Cámara se ocupa de la actividad protocolar, de recibir a funcionarios de otros países, a delegaciones extranjeras, incluso a funcionarios importantes cuando vienen ministros, embajadores aquí a la Cámara de Diputados, sino que está a su cargo también parte de la administración de la actividad en el Congreso y que tiene que estar por eso designado alguien en la Secretaría Parlamentaria, alguien en la Secretaría Administrativa, para poder ocuparse de todas las unidades administrativas que tienen, la imprenta, la biblioteca, que tienen tareas cotidianas y que siguen más allá del trabajo parlamentario, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y también el sistema de salud que presta servicios a trabajadores y trabajadoras de esta Cámara. Así que se están poniendo al día, están definiendo algunos nombres de ese organigrama que tiene alta responsabilidad, como por ejemplo pagar los salarios, como por ejemplo hacerse cargo de todo el organigrama de vacaciones de muchos trabajadores y trabajadoras de la Cámara. Así que ahí vamos a ver al equipo de Martín Menem en estos días hasta que sea justamente designado como presidente de la Cámara, todas estas actividades. Y el mismo jueves o incluso por ahí el lunes ya conocer qué bloques va a haber, cómo se va a definir el ordenamiento dentro del recinto, cuál va a ser la articulación entre los distintos bloques parlamentarios, si va a haber interbloques, si va a haber bloques, si se mantiene Juntos por el Cambio tal cual estaba, Unión por la Patria se define de otra manera. Bueno, todo eso se va a ir develando dentro de muy poquito cuando firmen las notas los presidentes de cada bloque o cada interbloque, contando quiénes integran ese espacio político y también sabiendo que puede ir variando con el tiempo. Hoy vamos a hablar con algunos diputados a modo de balance, algunos que se están yendo ya, que dejan su participación en el Congreso, lo terminan ahora, el 6 terminan su trabajo aquí en la Cámara de Diputados, y algunos otros que ya se van preparando en lo que será un diciembre muy intenso y quién sabe también un enero y febrero, porque va a haber extraordinarias. Voy a saludar aquí a mis colegas que están full. ¿Cómo anda Claudio Mardones? Bienvenido. Muy buenas tardes, Amanda Alma. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bueno, tic-tac del reloj. Totalmente, y ya con algunas definiciones. Como bien decías, Martín Menem ya confirmado al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados, así que eso, un primer dato, y bueno, y además noticias que han ido surgiendo durante la tarde, cambios también, como la renuncia del diputado electo Maximiliano Guerra, ¿no? Antes de asumir. Exactamente, y eso abre también la posibilidad para que continúe Álvaro González, ¿sí? Que está en la misma lista. Bueno, un imprescindible para el ordenamiento interno de la Cámara de ese bloque que es Juntos por el Cambio. Totalmente, e integrante del Consejo de la Magistratura también, así que... Por ahora. Exactamente. Porque todo eso se va a redefinir. Hay que ver, digamos, pero me parece que con todo este gesto, bueno, es otro mosaico más de lo que se define dentro del PRO de ahora en adelante. ¿Cómo andás, Di Vulcano? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Bien, todo bien. Bueno, a la espera. Sí, a la espera porque ya se definieron algunas cuestiones como
vos recién mencionabas que tiene que ver con la presidencia de la Cámara de Diputados, también de lo que va a ser, quién va a ser también el presidente provisional del Senado. En ese sentido ya hay definiciones claras, quedó La Libertad Avanza presidiendo tanto la Cámara de Diputados como el Senado, algo que sobre todo aquí había algunas dudas y demás. Bueno, eso se resolvió, pero todavía falta definir cómo van a quedar los bloques y quiénes van a presidir esos bloques, porque, bueno, algunos lo que adelantan es que va a haber movimientos. De hecho, los números que tenemos son los números de que... La foto del resultado electoral. Claro, que nos dejó las elecciones generales, pero que todavía no sabemos si efectivamente eso se va a mantener. Hay gran expectativa respecto a si el radicalismo se va a unificar aquí en la Cámara de Diputados, si Evolución Radical y el bloque de la UCR van a pasar a conformar una sola bancada, como era antes de que se rompiera ese bloque. ¿Qué va a pasar con el PRO? Porque, bueno, algunos dicen, pregunta, ¿no? Claro, si va a quedar tal cual está o se va a romper en tres sectores diferentes, uno del larretismo, otro que responda a Patricia Bullrich, que va a ser la ministra de Seguridad, y otro que responda a Mauricio Macri. Bueno, hay muchas dudas sobre ese tema. ¿Qué va a pasar con la coalición cívica, que ya dijo que se sentía fuera de Juntos por el Cambio? Ayer hablamos con el diputado de Ahora Patria, Carlos Zapata, por ejemplo, y él daba ya por finiquitada la experiencia Juntos por el Cambio. Él, de hecho, ingresó en el 2021 como diputado de Juntos por el Cambio con su partido, pero dentro de la boleta. Y ya sus dos compañeros, que ahora asumen el día jueves, el 7, dos por Ahora Patria, van con la boleta de La Libertad Avanza. Entonces, medio que nos decía, yo no estoy más en Juntos por el Cambio, y que Juntos por el Cambio finiquitó. Sí. Era un poco porque son 10 partidos Juntos por el Cambio, no es solo la coalición cívica, las dos versiones del radicalismo y el PRO, que conocemos, que son los más famosos. Sí, lo digamos. que pasa es que ahí esta fractura de Juntos por el Cambio era casi un hecho si Cristian Ritondo presidía la Cámara de Diputados. Exacto. Como se planteaba en algún momento, por lo menos desde un sector del PRO y de algunos de la Libertad Avanza, que lo pensaban a él como presidente de la Cámara de Diputados. Finalmente eso no sucedió, iba a ser Martín Menem, y ahí la duda es si Ritondo, como jefe del bloque del PRO, va a tratar de mantener unido a ese espacio político, o igualmente las diferencias que hay entre sus diferentes integrantes van a hacer que se rompa. Claro, esa es la gran incógnita. Bueno, ahí hay una señal también que tiene que ver con la promesa que hizo Patricia Bullrich, ahora ya confirmada como futura ministra de Seguridad a partir del 10 de diciembre. La fórmula que salió tercera está ingresada ya directamente a la gestión del gobierno de Milei. El tema es que ella prometió que puede ser acompañada por 10 diputados del PRO. Así que algunos consideran que sin Ritondo en la presidencia de la Cámara de Diputados, las posibilidades son mucho más amplias de mantener a Juntos por el Cambio, al menos como un paraguas en un contexto en donde, lo que decía Gaby al principio, viene un proceso de reunificación del radicalismo que va de la mano con finalmente quien sea el próximo presidente del Comité Nacional del Partido. La elección a la presidencia del PRO queda postergada para febrero-marzo. Claro, porque renunció ya Patricia Bullrich. No todavía, ¿no? Todavía. Hay que ver concretamente, no todavía, por eso parece. Convocó elecciones. Convocó elecciones, pero hasta ahora no le puso el gancho a dejo la presidencia del partido, ¿no? Capaz que eso va a suceder en el momento o forme parte de una negociación que defina si finalmente esos 10 diputados que le responderían a Bullrich forman parte de un conglomerado de La Libertad Avanza o tienen un rol distinto dentro de Juntos por el Cambio. En el caso de la coalición cívica, bueno, consideran de que están afuera de Juntos por el Cambio, pero hay que ver si eso si directamente se cristaliza en términos parlamentarios, porque ahí es donde viene también otra negociación. ¿Qué pasaría en el PRO por fuera de lo que pasa con Patricia Bullrich? Bueno, ahí pasa una nueva convivencia. Dos referencias que conviven dentro del mismo bloque, una de Horacio Rodríguez Larreta y otra de Mauricio Macri, ¿no? Otra vez se vuelven a cruzar, porque creo que también estamos empezando a ver en vivo y en directo cómo se reconfigura el PRO y Juntos por el Cambio después finalmente de esto que ha sucedido, que es que tanto Patricia Bullrich como Luis Petri forman parte del próximo gabinete, y con una liga de gobernadores que dicen:
no somos cogobierno, queremos la unidad del bloque por encima de cualquier otra cosa y vamos a tratar de ser una oposición responsable. Y Angelini diciendo vamos a discutir ley por ley. El tema es que lo primero que se espera que llegue es una mega ley que modifica muchas leyes. Y hay que ver también eso cómo se negocia, ¿no? Porque además tienen que constituir algunas comisiones claves, por lo menos 4 o 5 para discutir este megaproyecto acá y del otro lado de pasos perdidos, ¿no? Porque puede que acá pase, hay que ver qué pasa en pasos perdidos en el Senado de la Nación, porque ahí son solo 8 los diputados, los senadores que tiene La Libertad Avanza. Y tiene mucho que negociar y no tiene tanto margen. Sí, el otro tema es qué va a hacer Angelini, si va a continuar como diputado o va a pasar a ser uno de los funcionarios del Ministerio de Seguridad. Hay que recordar que es un hombre de muchísima confianza de Bullrich. Hay versiones de que podría pasar al Ministerio de Seguridad. Obviamente hay que esperar porque por ahora no hay ningún anuncio en ese sentido. ¿Qué va a pasar con aquellos diputados que responden a Bullrich y responden a Macri? Que al están, mismo tiempo, claro, digamos. que porque hasta hace muy poco tanto Bullrich como Macri tenían una mirada muy similar respecto al gobierno de Javier Milei, a la necesidad de acompañar, te diría de cogobernar, aun cuando desde el entorno de Macri dicen nosotros nunca pensamos en cogobernar, en el momento que sellaron ese acuerdo. Acuerdo incondicional. Claro, pero en el momento que sellaron el acuerdo en la casa de Mauricio Macri para brindarle el apoyo público a Milei, se estaba pensando en una especie de cogobierno. Bueno, después aparecieron los primeros ruidos entre Macri y Patricia Bullrich, justamente por la designación de ella en el Ministerio de Seguridad. Y ahí está la duda de qué van a hacer los diputados que se sienten más cercanos a La Libertad Avanza, si van a responder a Bullrich, si van a responder a Macri, y qué pasa con los diputados, podemos decir larretistas, o aquellos que se consideran más moderados. ¿Qué van a hacer? Las palomas de Juntos para el Cambio. Claro, finalmente van a armar este nuevo espacio en el que ya venían trabajando Emilio Monzó, Nicolás Mazzot, con el apoyo del propio Rogelio Frigerio, gobernador electo de Entre Ríos, o no van a mover por ahora ninguna ficha. ¿Qué va a pasar también con la figura de Álvaro González? Que antes decía Mardones, bueno, entra en lugar de Guerra. Sí, es una figura muy cercana a Larreta. Y López Murphy. ¿Por qué? Porque parece que las voces civilinas de los gobernadores para poder terminar de confirmar este espacio con Monzó, con Mazzot, también podría contar con un guiño de Ricardo López Murphy y también de Miguel Ángel Pichetto. La Libertad Avanza entre los 37 diputados que ¿tiene alguna referencia? Yo tengo 38, 38. Porque ahí hay... Sí, y 7 senadores tengo yo, no 8. Yo tengo 8 también. Sí, eran 9. Bueno, me corrigió Paltroni el otro día, me dijo 7 directamente, así que bueno. En su cálculo, él en la libretita claro, tiene 7. Porque creo que pensábamos que era 8 en su momento porque San Juan finalmente se resolvió favorablemente para Unión por la Patria. Y algunos acá decían 37 porque lo daban a Anzaloni afuera. Claro. Porque Anzaloni había adelantado que él iba a hacer un monobloque que se iba de La Libertad Avanza, pero eso no se terminó de oficializar, así que... Bueno, es que todavía no asumió y no puede regresa Anzaloni a la Cámara. Claro. ¿Qué va a hacer Anzaloni en la Cámara? ¿No? Exacto. No, pero pensaba también en relación a las comisiones, ¿no? Tiene como personajes para incorporar a la presidencia de presupuesto, pienso, que va a ser ahí, o va a tener que hacer una alianza con Juntos por el Cambio, con La Espina, ponele, que escuchó tan fuertemente en estos días. Me parece que... Hoy lo vi, de hecho, La Espina por acá, por eso. Bueno, lo que me da la sensación es que también hay un dato importante que lo dijo el diputado Alessandro, diputado por San Luis, y que en este contexto ya anticipó que no habrá proyecto de presupuesto 2024. ¿Sí? Así que eso es un dato muy importante porque va a suceder ahora un tema que sucedió hace 4 años. Van a prorrogar el existente. Le pasó a Alberto Fernández en su primer año de la presidencia, le va a pasar a Javier Milei en el primer año de su presidencia, es decir, de que el presupuesto vigente, el presupuesto 2023, va a ser prorrogado para el 2024 con las discrecionalidades que le permite la ley al Poder Ejecutivo para reasignar partidas presupuestarias de un año para el otro cuando no media la aprobación de un nuevo plan de cuentas nacionales, ¿no?
Y también está esperando que dentro de los proyectos posibles que puedan llegar a la Cámara de Diputados, además de esa mega ley ómnibus que nadie conoce todavía, son las emergencias, ¿no? Que eso también permite el movimiento. Delegación de facultades. Exacto, Delegación el movimiento de recursos más totalmente. discrecionalmente, y que todos los gobiernos lo han tenido. No entiendo por qué no va a tener la oportunidad de hacerlo. Es que yo creo que también ahí es que se termina de habilitar también una llave política de negociación en este momento, especialmente cuando una de las grandes incógnitas la tienen los gobernadores, tanto del panperonismo como de Juntos por el Cambio, sobre cómo se va a configurar la relación entre las provincias y el Estado nacional. Y ahí es donde está la gran pregunta. Bueno, la respuesta es que esta negociación se va a dar con el nominado ministro del Interior, Guillermo Francos, que va a estar a cargo de la negociación de la reasignación de las partidas en un momento en donde, bueno, hay una discusión que no va a pasar por el Congreso de la Nación durante lo que podría ser un intenso periodo de extraordinarias, pero sí creo que una parte va a girar en torno a la búsqueda de votos suficientes para avanzar con los proyectos que anuncia el futuro Ejecutivo. Y por otra parte, la búsqueda de votos, creo que también acompañado por negociaciones que van a involucrar a los gobernadores, tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio, al próximo ministro del Interior, y que va a repercutir indefectiblemente en las dos cámaras del Congreso. La gran pregunta es, en el caso de la Cámara Baja, ¿cómo van a ser esos acuerdos ley por ley para que estos números que estábamos repasando, ¿no? 37 escaños para la Libertad Avanza, la posibilidad relativa de sumar 10, 20, 30 diputados aliados que los puedan llevar a arañar los 70, las 80 voluntades, pero 40 bancas lejos de los 129 sí, claro, necesarios para el quórum. Así que ahí uno es como que va entendiendo con más profundidad cuando Angelini vaticina negociación ley por ley. Exacto, y yo decía también hace un ratito que un escenario es este, donde por lo menos, si viene proporcionalmente más o menos es igual, 38 y 7 en el Senado, es más difícil porque allá en el Senado el bloque de Unión por la Patria es más grande y un poco más consolidado, no tiene tantas posibilidades de fisura como le pasa al bloque en la Cámara de Diputados, ¿no? Me parece que hay ahí una situación que benefició, obviamente, con las 8 provincias que estaban en juego las representaciones del Senado, le benefició altamente a Unión por la Patria y lo consolidó como un lugar, el Senado, de mayor resistencia para algunos temas, ¿no? Exactamente, bueno, por eso, la foto quedó planteada en la primera vuelta y ha quedado claro que el panperonismo va a ser la primera minoría, va a seguir siendo la primera minoría, en el caso de la Cámara Alta, con lo que eso implica, con mayorías en comisiones estratégicas como la Comisión de Acuerdos. ¿Qué es lo que dicen la Libertad Avanza? Bueno, que ellos ven que hay 3 vertientes del peronismo con los que pueden negociar en el Senado. Así que esto anticipa que están buscando parte de la geografía de esa primera minoría que va a seguir ejerciendo ese peso tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, para ver de qué modo abrir esa negociación ley por ley con distintos espacios de los bloques de Unión por la Patria a partir del 10 de diciembre. Vamos a repasar entonces lo que va a pasar el 7, que es el momento en que asumirán los nuevos diputados. 130 diputados nacionales van a estar jurando y hay algunos protocolos que seguir, no es que cada uno jura como quiere, hay una organización de esa sesión, como todo aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hay protocolo para hacer este proceso y Gaby, nos vas a contar más o menos lo que se espera para el próximo jueves, último día hábil de esta semana. Así es, antes del traspaso presidencial, mientras esperamos al 10 de diciembre, el jueves próximo, o sea, este 7 de diciembre, se va a realizar la sesión de la que vos hablabas recién, Amanda, que fue convocada para las 12 del mediodía. En esa sesión se le va a tomar juramento a los diputados y las diputadas electas el 22 de octubre último. Y se van a elegir las autoridades de la Cámara de Diputados, como establecen el artículo 1 y 45 del reglamento. Hasta hace muy poquito había muchas dudas respecto a qué iba a pasar con la presidencia de la Cámara de Diputados, en manos de quién iba a quedar, si iba a quedar en manos de extrapartidarios de la Libertad Avanza. Algunos estaban proponiendo, como contábamos antes, a Cristian Ritondo, sobre todo el que solicitaba que
quede en ese lugar Ritondo es el expresidente Mauricio Macri. Y en el caso de Florencio Randazzo, que es otro de los nombres que sonaba, era propuesto por quien va a ser el ministro del Interior del gobierno de Javier Milei, estamos hablando de Guillermo Francos. Finalmente no quedó en pie ninguna de esas dos propuestas porque los legisladores de La Libertad Avanza, en una reunión que tuvieron con el presidente electo, le dijeron que querían que fuera alguien del propio partido. Dijeron, tiene que quedar en manos de La Libertad Avanza la presidencia de la Cámara de Diputados. Sabemos que es un lugar muy importante, no solamente por lo que tiene que ver con el rol que cumple al momento de negociar con las diferentes fuerzas políticas, sobre todo en el caso de La Libertad Avanza que contábamos. Estamos hablando de un número muy bajo en relación a los 257 diputados que hay y por lo tanto tiene más relevancia ese rol y finalmente decidieron que quede en manos de Martín Menem. Martín Menem no tiene mucha experiencia en cuanto a lo que está referido a la política. Directa, por lo menos. Bueno, es su propia experiencia. Claro, me gusta esa idea. Fue diputado provincial, sobre todo la mayor parte de su vida se dedicó a cuestiones vinculadas al sector privado, empresariales y demás. Y como vos bien mencionás, Amanda, Martín Menem es el hijo de nada más ni nada menos que Eduardo Menem, quien fue 20 años senador y sobrino del expresidente Carlos Menem. Viene de una familia política, claramente, con un apellido muy reconocido en el ámbito político, pero en lo que tiene que ver con su experiencia personal, no tiene tanta... O sea que fue 4 años diputado provincial en La Rioja. Sí, y ahí es donde algunos dicen, bueno, va a poder llevar adelante la tarea de la presidencia de la Cámara de Diputados. El otro día alguien me decía, ojo que tiene al padre y eso me le va a tener, va a funcionar como una especie de asesor informal. 10 años presidente provisional del Senado. Claro. Sabe mucho. 10 años. En otras épocas, en otro tipo de congreso también, digamos, un congreso mucho más estable en términos de mayorías y minorías. En esas épocas, en la Cámara de Diputados se empezaba a vislumbrar espacios más vinculados al socialismo, pero a 1 o 2 bancas, a lo que después fue el espacio que confluyó con la alianza, con el Frente Grande, pero tenían expresiones en la Cámara de Diputados, no en el Senado. Este Senado es un Senado raro, tiene algunos del PRO, algunos radicales, algunos provinciales, Totalmente. muchos de Unión por la Patria, algunos de La Libertad Avanza. Va a ser pero bueno, es también Eduardo Menem uno de los dirigentes de los últimos 40 años más reconocidos respecto a el derecho parlamentario, claro, y a la minuciosidad de conocer los límites del reglamento. Exactamente. Y además presidió la Convención Constituyente del 94. Como Rosati también. Ah, no la presidió, pero no, fue pero el en ese vicepresidente caso, del bloque. en el caso del senador Menem, sí. Ahí, obviamente, el que terminó de definir quién iba a presidir la Cámara de Diputados es el propio Milei, para quien el apellido Menem tiene un peso muy importante. Él lo ha dicho en más de una oportunidad, que a su entender el mejor presidente argentino fue Carlos Menem, por lo tanto tiene un peso muy grande. También esto que recién mencionábamos, bueno, la experiencia que tiene el padre de quien va a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. Y además hay que remarcar que Martín Menem fue uno de los primeros dirigentes políticos que acompañó a Milei, que dijo que iba a ser presidente, que no cambió su postura, que estuvo desde el primer momento, y por lo tanto también eso fue muy valorado al momento de designarlo, pensarlo para que ocupe ese cargo al frente de la Cámara de Diputados. En algún momento se habían planteado dudas respecto a si la presidencia de la Cámara de Diputados iba a quedar en manos del oficialismo entrante, porque Unión por la Patria es la primera minoría aquí en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Una de las que se encargó por las dudas de aclararlo públicamente fue la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner. Dijo que como corresponde y como se suele estilar, la presidencia de la Cámara de Diputados y la
presidencia provisional del Senado tiene que quedar en manos del oficialismo. Esto un poco para echar por tierra las dudas que había respecto a qué iba a pasar o si el peronismo iba a querer disputarle ese lugar. No sé si te acordás, Amanda, que en algún momento se había amagado desde Juntos por el Cambio cuando estaban con los números ahí muy cerquita. María Eugenia Vidal lo había dicho en su momento Claro. públicamente que correspondería a Juntos por el Cambio la presidencia Si de la llegaban Cámara. a tener, cuando estaban todavía muy cerca de empatarse el número, bueno, se dijo eso. Acá claramente dijeron de ninguna manera, el presidente de la Cámara de Diputados le corresponde al oficialismo. ¿Cómo quedaron los bloques, como decíamos antes, aquí en la Cámara de Diputados, los diputados y diputadas que van a jurar y que van a asumir el 10 de diciembre, hay que decir, juran el 7, pero el 10 asumen sus cargos? Y decíamos, el número es un número, yo diría, provisorio. Es el número que arrojaron los resultados de las elecciones generales, pero sin embargo, ya estamos viendo algunos movimientos, algunos diputados y diputadas que están diciendo, puede ser que yo me vaya a otro espacio político. Vos recién, Amanda, mencionabas el caso de Zapata. Otros están planteando la duda respecto a qué va a pasar con Anzaloni, que fue uno de los diputados de La Libertad Avanza electo, que dijo, yo me voy a ir de acá. Después eso quedó en la Macri nada. es mi límite, dijo. Claro, y después eso quedó en la nada. Y también qué va a pasar con Juntos por el Cambio, si va a seguir existiendo ese interbloque. Yo te diría que ya no, porque uno de los sectores de ese interbloque, que es la coalición cívica, ya se está pensando afuera. ¿Qué va a pasar con el radicalismo? ¿Se va a unificar? ¿No se va a unificar? ¿Va a funcionar como un bloque independiente por fuera de cualquier interbloque? ¿Qué va a pasar con el PRO? ¿Va a quedar dividido en 3 sectores? ¿Se va a mantener unificado? Bueno, hay dudas sobre eso que no se van a resolver. Claro, ya. Te diría, ni siquiera en los primeros días. Va a haber que esperar a ese reacomodamiento. También qué va a pasar con el peronismo, porque el peronismo claramente quedó con una falta de liderazgo, y algo que preocupa a algunos tiene que ver con si eso puede generar una atomización. Bueno, ayer Zapata nos decía que para que él había hablado con los diputados electos de Unión por la Patria de Salta, que entran 2 por Unión por la Patria también, y está la diputada Caletti, que todavía le quedan 2 años de gobierno, digamos, de gestión acá en la Cámara de Diputados. Él los asumía fuera de Unión por la Patria y en un espacio con el interbloque federal o con Provincias Unidas, nos dijo. Analizaba que ya había, nos lo decía como con la certeza de que ya había conversado con esos colegas que son de otro partido político, digamos, diferente al de Zapata, pero bueno, que están medio en el mismo ámbito de discusión y de incidencia. Los diputados todavía no han dicho nada. No, los diputados ahora no han dicho nada. Con todas especulaciones a partir de estos dichos. También hay especulaciones respecto a lo que puede llegar a suceder al interior de el peronismo no kirchnerista, o el peronismo externo a Unión de la Patria. Externo a Unión por la Patria. También ahí está en duda si va a seguir Germán Martínez como el jefe del bloque o no. Se está analizando también eso, que un poco me decían tiene que ver con la estrategia que se quieran dar de acá en adelante frente al gobierno de Javier Milei. Iremos viendo, pero volvemos a cuáles son los números que quedaron planteados para esta composición de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Unión por la Patria tendría 108 diputados. 108, ahí hay algunos números que algunos dicen, bueno, son 105, no 108. En el 108 se computan a los 3 diputados misioneros que van a ingresar y que se candidatearon a través de la boleta de Unión por la Patria. Eso es lo que se define con quiénes estuvieron en cada boleta, ¿no? Exactamente. Pero hay que ver porque hay uno que les quedó por afuera. Claro, hay que ver si Unidas. Esos 3 diputados misioneros van a quedar dentro de Unión por la Patria. Si no, Unión por la Patria en principio pasaría a tener 105 diputados. Juntos por el Cambio, 93 diputados. Te diría que esto es casi una ilusión, ese número, porque
tomamos, como decimos, los resultados de las elecciones generales, pero es posible que ahí dentro de Juntos por el Cambio tengamos que empezar a contar distintos bloques y ir viendo otros números. La Libertad avanza a 38, algunos hablan de 37 pensando en que Anzaloni no va a estar ya dentro de ese bloque. El bloque de La Libertad Avanza se puede achicar, pero te diría que más que achicar, creo que tiene mayor probabilidad de agrandarse, expandir su que va alcance. a empezar a tener nuevos diputados que, bueno, vos mencionabas recién Zapata mismo y algunos otros diputados que puedan pasarse desde lo que es el bloque del PRO. Hay Hoy, que ver. de hecho, estuvo hablando Expert en varios medios de comunicación y planteó que va a trabajar. Él está dentro Juntos por el Cambio, porque tiene su bloque como el Avanza la Libertad, pero que va a ser un nexo para poder garantizarle a Milei las leyes que se requieren desde su lugar como parte del bloque de Juntos por el Cambio, pero bueno, así como se fue Juntos por el Cambio, por ahí reconsidera Y es que parece que más por eso, afín a ese espacio. es que por eso, con estas particularidades, parece que el interbloque de Juntos por el Cambio no resiste mucho. no dejaría de existir, me parece a mí. Yo creo que precisamente con este nivel de flexibilidad se permitiría, digamos, tener algún nivel de mayor capacidad para poder tejer algún otro tipo de acuerdo sin que se rompa todo, ¿no? Bueno, si sumamos literalmente 93 más 38 son como 124, ¿no? Más o Sí, menos. hay algo que 125. me parece Más cerca del quórum. muy importante para analizar estos números. Por un lado, los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio hacen mucho hincapié en que mantenerse unidos y sobre todo que los legisladores de Juntos por el Cambio se mantengan unidos porque terminan siendo de alguna manera la principal herramienta al momento de negociar con el Ejecutivo Nacional. Si tienen un Juntos por el Cambio en el Congreso totalmente diseminado, va a ser muy difícil que puedan negociar lo que tiene que ver con los votos en cada uno de los debates que se den de los proyectos que manden desde la Casa Rosada. Eso por un lado, pero por otro lado me parece que también hay que estar atentos a qué hace Bullrich como ministra de Seguridad y qué hace Luis Petri, pero sobre todo te digo Patricia Bullrich. Patricia Bullrich va a ser ministra de Seguridad y se va a terminar incorporando a La Libertad Avanza o va a seguir siendo parte del PRO más allá de que no sea la presidenta del PRO y el presidente del PRO sea otro dirigente. En caso de que ella decida incorporarse directamente a La Libertad Avanza, ya como ministra de Seguridad, ese número de 10 legisladores que la acompañarían o podrían aportarle votos al presidente electo, seguramente pasarían ya a ser parte del bloque de La Libertad Avanza. En caso de que Bullrich se siga manteniendo dentro del PRO, algo que parece difícil, pero que también tenemos que ir viendo a medida que pasen las semanas y también del rol que ella vaya cumpliendo, bueno, la situación es otra porque ahí me parece que vamos más en línea a lo que dice Claudio respecto a que Juntos por el Cambio, más allá del nombre que pueda adoptar, se podría mantener más o menos en pie, obviamente no igual a como lo conocimos hasta ahora, pero podría mantenerse como un espacio político que le pueda aportar votos a La Libertad Avanza en algunos momentos y en otros no. El interbloque federal va a quedar con 8 integrantes, el FIT con 5, actualmente tiene 4 diputados, pasaría a tener 5 diputados. Ahí te diría que en el caso del FIT es muy difícil pensar que pueda haber algún tipo de apoyo a las iniciativas de Javier Milei. En el interbloque federal sí puede llegar a tener apoyo porque ya hemos visto que varios funcionarios o hombres cercanos al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, van a pasar a formar parte del gobierno de Javier Milei. En el caso de Juntos Somos Río Negro hablamos de un solo diputado, en el caso de SER de 2, en el caso del Movimiento Popular Neuquino de 1 y en Concordia 1, que es esto que decías antes vos, Amanda, que uno quedó por afuera. Claro. Hay que ver si los otros 3
se suman Claro. después y ahí pasarían a ser 4 y 105 en Unión por la Patria. Claro, porque uno entró por la boleta, Carlos Fernández entró por la boleta anterior del 2021 que en Frente a la Concordia Misionera fue sola, no fue Exactamente. en la misma boleta que el espacio de Unión por la Patria, en ese momento Frente de Todos. Bueno, y de lo que repasa Gaby, queda claro que el bloque Provincias Unidas tiene una particularidad especial porque lo que ha sido siempre un espacio para poder garantizar la autonomía y la identidad de distintos bloques que son aliados del oficialismo, pero que, primero, no forman parte del bloque del oficialismo. De hecho, hubo un momento en donde se analizó la posibilidad de que fueran subbloques dentro de un gran bloque del panperonismo. Bueno, finalmente eso con el Frente de la Concordia Misionero no terminó de prosperar y eso originó que mantengan la autonomía como bloque, pero que a partir de eso también tuvieran una relación de aliados con otra fuerza provincial, también con un peso muy importante en las dos cámaras. Peso estratégico, no tanto en términos de volumen, pero me refiero a Juntos Somos Río Negro. Exacto. Bueno, esa expresión de Provincias Unidas a partir del 10 de diciembre va a tener 2 bancas nada más. Así que quizá eso confirma que otros sectores que buscan mantener autonomía o independencia del bloque del panperonismo, Sí. quizá podrían integrar ese interbloque de Provincias Unidas con pequeños monobloques o con bloques más chicos de 2 o 3 diputados. Sí, también planteaba Gaby situaciones como el bloque SER, que hoy va a tener 2 diputados a partir del 10 de diciembre, porque un gobernador y que estuvo bastante autónomo, si bien jugó bastante con Juntos por el Cambio, nunca se sumó, siempre tuvo autonomía, incluso más que Felipe Álvarez, que venía de La Rioja, que sí había entrado por Juntos por el Cambio y después se había despegado. Me parece que ahí va a haber una reconfiguración interesante y me parece que va a surgir, como surgió en algún momento durante el gobierno de Mauricio Macri, un bloque más de gobernadores, ¿no? Que responda a la dinámica de los gobernadores, Bueno, que necesitan también negociar, algunos más, inclusive dentro de Unión por la Patria, porque tienen peso importante. Pienso en Quintela, pienso en Axel Kicillof, pienso en el propio Gildo Infran, que no los veo muy saliéndose de la dinámica propia de Unión por la Patria, pero otros sectores tienen también márgenes de negociación que buscarán reacomodarse, o incluso diputados, también eso lo marcaba ayer Zapata, que no responden a gobernadores, pero quedaron un poco heridos con la resolución que hubo para este proceso electoral de Unión por la Patria. bueno, eso por una parte. Y por otra parte... Siempre las viudas tienen un problema, ¿viste? Totalmente. Vienen a reclamarte y a tirarte las patas cuando menos lo esperás. Y aparte, en este caso, hay otro elemento que a partir de la composición numérica en la que queda el recinto de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, un tema que dicen en una provincia gobernada por el radicalismo, y dicen, en este momento el quórum vale mucho. Exacto, es El muy quórum caro. vale un montón, teniendo en cuenta la debilidad numérica de la Libertad Avanza con 37 escaños y el peso que tiene el interbloque de Juntos por el Cambio con esos 98 escaños que, si bien pueden tener divergencias a la hora de votar una determinada ley, y pueden votar en contra un sector, a favor otro, permitir la libertad de acción en algunos casos, lo cierto es que juntos sentarse para dar quórum es una fortaleza relativa muy importante que en esta discusión de los gobernadores con las autoridades parlamentarias de Juntos por el Cambio dicen: ojo, que acá el tema no es solamente votar, sino más que nunca sentarse o no estar en la banca. Y además también en relación a eso es un contexto muy diferente, ya que comparamos tanto con los 90 por el revival que hay con muchos funcionarios de aquel momento y políticas que se vienen a reinstalar de aquel entonces. Es otro congreso y es un congreso además con un nivel de dinamismo diferente, para poder entender también cómo es el proceso. Si bien dentro de 2 años recién hay elecciones de medio término, mucho de lo que pase en los próximos meses va a tener un impacto también hacia adelante, porque se van a reconfigurar todos los espacios políticos para ser competitivos en 2 años y dentro de 4, ¿no? Porque cuando fue la reforma del Estado en los 90 había 6 años de gobierno por delante, después se cambió. Después se cambió y se Y es limitó. muy diferente Exacto. todo ese proceso, Bueno. ¿no? Digo,
por más que muchas de las referencias políticas que tiene Milei son de aquel entonces, se puede hacer una comparación, pero hay que tener en cuenta estas diferencias que son sustanciales porque la dinámica social es otra hoy en Argentina y, bueno, hay que ver cómo se puede negociar. Y en términos parlamentarios, bueno, surge este otro elemento, que por fuera de la debilidad numérica, también hay una experiencia reciente, que ha sido la experiencia que ha llevado Juntos por el Cambio durante los últimos 4 años. Y eso tiene que ver con la búsqueda de mayorías circunstanciales, porque hay que ver si si finalmente Javier Milei, al frente del Poder Ejecutivo, convoca un periodo de extraordinarias, define un temario ambicioso y toma la decisión política de que haya una actividad legislativa intensa, enero, febrero, bueno, va a venir el ejercicio iniciático de llegar a las mayorías. Por una parte, de contar con el quórum y por otra, abrir negociaciones que puedan dar a luz votaciones positivas. Hay algunos temas. Vamos a hablar ahora en un ratito más sobre todo esto. También vamos a conversar con algunos diputados de la Nación, pero ahora queremos repasar lo que hizo nuestra compañera Mariana Carvajal esta semana en Punto Género, donde invitó a Lala Pasqualini, que ella es la referente de Mujeres que no fueron tapa, una organización no gubernamental que puso en debate en los últimos años el rol de las mujeres en los medios de comunicación y sobre todo un trabajo respecto a la invisibilización de las prácticas que llevan adelante muchas mujeres. Creo que como nos pasa en general, ¿no? Porque esas imágenes con las que yo crecí me interpelaban bastante, ¿viste? O sea, esa sensación de inadecuación y de falla o de rotura, ¿no? En esa comparación con esas imágenes con las que crecimos. Y no solo las imágenes, ¿no? Sino la narrativa de lo que era la vida de las mujeres y cómo tenía que ser esa vida y qué nos traía la felicidad y todo eso. Los cuerpos también, ¿no? Sí, esa belleza hegemónica. Claro, los cuerpos, los relatos. Entonces, bueno, a partir de, digamos, de esa experiencia y un poco pensando también, repasando la vida, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿cómo hubiera sido mi vida si, por ejemplo, yo hubiera crecido en lugar de frente a ese bombardeo de imágenes? Yo crecí en los 90, 80, 90, hubiera crecido viendo a mujeres de la política, del activismo, de la ciencia, del deporte, periodistas, hablando de sus vidas y, bueno, ¿no? Y contando de sus haceres. La verdad es que honestamente creo que, digamos, muchas de las cosas que decidí no las hubiera decidido como las decidí. Muchas de las, ¿no? Esta cosa de la configuración del deseo. Yo, cuando mis viejos en la década del 80 se fundieron, como mucha gente, nos fuimos a vivir a Junín, que mi abuelo tenía una panadería. Y en la puerta de la panadería de mi abuelo, donde yo estaba todo el día, porque mis viejos trabajaban ahí, había un kiosco de revistas. Yo aprendí a leer con las revistas, o sea, todo sucedía muy en relación a los contenidos de ese kiosco. Y bueno, y eso, ¿no? O sea, me resultaba muy cercano, muy familiar. Yo me acuerdo muy claro cuando empezó a salir en los diarios, en esa época, ya era un poquito más grande, Violeta Chamorro, que era candidata a presidenta de Nicaragua. Y para mí fue un flash, o sea, se me explotó la cabeza. Era como, o sea, una mujer puede ser presidenta de un país. Como, me interesa, esto me interesa. Sí, la verdad que yo creo que, bueno, como a todas, ¿no? Si no son las revistas, en nuestra época eran las revistas, después las revistas hoy no existen, no se imprimen más, son las redes sociales, porque estas mismas mujeres, esta misma construcción de ese ideal, hoy funciona con las mujeres con más seguidores en redes sociales, por ejemplo, claro. Digo, ¿no? La misma iconografía, las mismas imágenes, los mismos discursos, menos palabra inclusive, ¿no? Y tenés los filtros además. Y los programas de edición y todo esto. Y también las historias que se cuentan, que son las mismas y que se cuentan más con imágenes probablemente, digo, hay menos relato y menos palabra, ¿no? En las tapas de las revistas había notas, adentro de las revistas había notas, había un contar algo. Hoy en estas páginas de estas influencers que son ubicadas, ¿no? Como estas mujeres exitosas y de gran visibilidad, ni siquiera hay texto, ¿no? Hay una imagen, una arroba, con suerte una palabra, fin, ¿no? Es una escena de belleza, felicidad, goce, una cosa ahí, ¿no? Muy construida en esa imagen y nada más, ¿no? No hay mucho para contar.
esa campaña de lo que queríamos hablar era el tiempo en la vida de las mujeres. El tiempo en el sentido de la presión por el paso del tiempo, ¿no? Desde que somos pequeñas, el miedo al envejecimiento, pero también que rápidamente tenés que tener una pareja y rápidamente tenés que tener hijos, porque si no ya, bueno, te quedás afuera y toda esta lógica, pero también el uso del tiempo de las mujeres, ¿no? O sea, de quién es nuestro tiempo, cómo usamos ese tiempo, quiénes se benefician del uso de nuestro tiempo, bueno, un montón de conversaciones que tenían que ver con eso, ¿no? Con nosotras y el uso de nuestro tiempo, y la verdad es que se abrieron un montón de conversaciones desde esto, ¿no? Desde la presión para tener una pareja hasta la carga mental en la crianza de los hijos, hasta el deseo de no ser madres, hasta las madres que se arrepienten, no sé, como muchos temas, porque la campaña duró muchos meses, que bueno, que también se tratan de esto, ¿no? Nosotras, como vos decías, los primeros años le poníamos más el foco a, bueno, esto, ¿no? La crítica de la cultura masiva, las publicidades, todas estas cosas, y después, por suerte, ¿no? Y en poco tiempo, como también vos decías hoy cuando hablábamos, se fue construyendo un pensamiento crítico, ¿no? O sea, creo que hoy titulares como quizás 2014, 2015, Seguro. hoy no pasan tan fácil, y las publicidades y el sexismo en las publicidades tampoco. Creo que se fueron sumando también una nueva generación de feministas que, ¿no? Que inspiradas inclusive por el trabajo Claro. de ustedes, nuestro. Y el tema de, yo creo que el Ni Una Menos, que ustedes surgen Totalmente. en ese momento, derramó en distintos campos, en distintos Sí, ámbitos. habilitó voces, habilitó posibilidades del pensamiento. Vamos a hablar de los estereotipos que todavía persisten en las publicidades en un ratito más con dos especialistas. Y bueno, y después con el tiempo, esto, ¿no? Cuando se fue sumando mucha más gente a esa conversación, empezamos a pensar que estaba bueno, más allá de, bueno, la crítica, la otra parte, que era poner a circular esas otras historias, esos otros discursos que estaban subalternizados, esas otras imágenes que no se veían en ningún lugar, y empezamos ahí a trabajar más enfocadas en esto de, bueno, justamente eso, ¿no? Traer a la conversación pública estas otras narrativas que en general no aparecen o están, digamos, censuradas en algún sentido, ¿no? Y inclusive por nosotras mismas, porque nos da vergüenza contar que no encajamos en esa lógica de, no sé, la maternidad y la felicidad, no sé, el éxito profesional, no sé, cosas que supuestamente nos hacen felices y que quizás no. Escuchábamos justamente a nuestra compañera Mariana Carvajal y Lala Paschelini, le estoy diciendo mal el apellido, pobre Laura. Se llama Lala Paschinelli, le estoy cambiando las sílabas y no corresponde, ya es de mujeres que no fueron tapas y vienen trabajando ya hace más de una década tratando de hacer informes, poniendo en relevancia el trabajo de las mujeres en los medios de comunicación. Claudio, vamos a hablar de algo importante que es lo que sucede el 10 de diciembre, que es el traspaso de mando presidencial, y nos vamos después a la pausa con toda esta información. Totalmente. Vamos a repasar un poco un tema que ha pasado por la dinámica reciente de la Cámara de Diputados y tiene que ver específicamente con un tema que todavía no tiene una ley y que tiene que ver con los traspasos presidenciales. Específicamente, el antecedente surge a partir de un ciclo de charlas en donde surgió información muy relevante para poder comprender la complejidad de este debate. Fue el 14 de julio cuando en esta Cámara se realizó la jornada denominada Hacia un régimen de transición presidencial, en la que participaron legisladores, académicos, organizaciones civiles que buscaron debatir sobre la necesidad de reglamentar el traspaso presidencial. Recordemos que es una instancia que ha contado con algunos intentos para ser reglamentado, pero que finalmente no prosperó. El último data de la administración de Cambiemos durante el primer año de Mauricio Macri como presidente, que entonces mandó un paquete de reformas que ingresaron por la Cámara de Diputados, reformas electorales que incluían la implementación de la boleta única electrónica, también la reglamentación del traspaso presidencial y otro tema que tenía que ver también con el debate presidencial. Lo que quedó en pie fue el debate presidencial. Y lo otro vivido. no prosperó y en ese contexto es que surge la idea de retomar parte de ese planteo.
Decíamos respecto a estas jornadas que contaron con dos protagonistas de este debate. Por una parte, la diputada nacional Carla Carrizo, de Evolución Radical, y Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal. La idea era analizar diferentes procesos electorales y plantear la necesidad de un marco normativo que regule de manera precisa el proceso de traspaso entre los sucesivos gobiernos democráticos y las pautas para la transmisión de los atributos presidenciales. En este punto no solamente se ha visto lo que tiene que ver con la formalidad del protocolo, ¿no? Podríamos decir uno de los momentos críticos del protocolo, ¿no? El traspaso de mando presidencial. Bueno, también hay otras cuestiones que están directamente vinculadas con la administración del Estado y con ese momento de conexión entre una fuerza política y la otra para transmitir el mando y también transmitir las llaves de la conducción de distintas áreas del Estado Nacional. Así es que en ese contexto el traspaso presidencial encierra estos aspectos. Vamos a la siguiente placa para continuar con la profundidad de por qué plantean debatir este tema ahora. En el caso de Carla Carrizo, lo que ella definió fue: tenemos que aprender, en las democracias que funcionan bien, las prácticas regulan los comportamientos y son prácticas informales. Y la verdad que estas prácticas no hacen falta que estén escritas porque son usos y costumbres. Esta frase pertenece a la diputada Carla Carrizo, de Evolución Radical, que es precisamente una de las figuras que en la última reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales también planteó la urgencia de poder retomar este tema antes de fin de año, especialmente porque hay 15 proyectos en la Comisión de Asuntos Constitucionales que buscan reglamentar el traspaso de mando presidencial, obviamente no para poder establecer esa práctica ahora, a días de que finalmente se concrete la última etapa de todo este proceso, sino para que sea una reglamentación que rija para la próxima transmisión de mando presidencial después de la que está prevista este domingo 10 de diciembre. ¿Sí? O sea que van avanzando por capítulos en todo este proceso. Así de dificultoso es. A partir de las discusiones que se fueron dando desde la recuperación democrática, ¿no? Porque estas son instancias que se fueron intentando protocolarizar desde aquel entonces, ¿no? Cambió mucho en ese sentido también la forma en que se expresan las candidaturas y los resultados electorales. Totalmente. ¿No? Y ahí otro tipo de partidos. Exacto. Bueno, y en ese plano es donde toma cada vez más fuerza la necesidad de poder contar con algún lenguaje común entre la fuerza que deja el gobierno y la fuerza que llega a la conducción del Ejecutivo para poder ordenarlo, en donde la idea es que el Congreso también tenga un rol muy importante. Margarita Stolbizer, otra de las protagonistas de la charla organizada a mediados de año para debatir este tema, dijo, nuestra intención es llevar esto al plano del debate formal dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Vamos a presentar una nota con la intención de que pasadas las elecciones podemos estar discutiendo esto en la comisión. Eso fue precisamente lo que también reclamó Carrizo durante la última reunión de Asuntos Constitucionales, reunión que fue convocada precisamente para permitir que la justicia pudiera acceder al celular del diputado Gerardo Milman en el caso en donde es investigado por presuntas vinculaciones con el magnicidio que afrontó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dato importante que no podemos dejar de mencionar, que Milman finalmente lo que dijo es que había cambiado el celular, que ya no tenía el celular directamente involucrado a la causa, así es que en ese contexto tenía otro. Lo cierto es que para poder acceder a eso y confirmar sí o no, era necesario que la justicia pueda acceder al aparato, y para eso era importante que la Comisión de Asuntos Constitucionales cumpliera la formalidad de permitir que la justicia acceda al teléfono de un diputado nacional. Las últimas cosas que hizo la comisión, digamos. Fue lo último que hizo, porque luego de eso, precisamente Carrizo pidió la palabra y dijo, bueno, yo les quiero advertir, que lo venimos hablando desde mediados de año, que es muy importante debatir este tema. Incluso dijo que iban a buscar la forma de forzar este tratamiento, pero lo cierto es que ese planteo no llegó a concretarse. Lo que sí, el debate está claramente instalado. Vamos con la siguiente placa para poder ahondar respecto a este antecedente, el antecedente del proyecto cuando hablamos del año 2016. Bueno, el 23 de noviembre de 2016, la Cámara Baja aprobó con 138 votos a favor, 49 en contra y 4 abstenciones, un proyecto que buscaba regular el traspaso de mando destinado a establecer ciertas reglas a cumplir cuando cambia el gobierno.
El texto lo que plantea es que se aplique no solamente a la administración central, sino también a los organismos descentralizados. Y también planteaba establecer bases para que el traspaso de mando entre las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional en funciones y las de un gobierno electo se concrete de un modo eficiente, transparente y ordenado. ¿Qué significa esto? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente placa, porque lo que busca es precisamente que el periodo de transición que se inicia el día de proclamación de la fórmula presidencial ganadora por la Asamblea Legislativa y finaliza el día de la asunción presidencial del nuevo mandatario. Hablando en términos prácticos, bueno, tendría un momento crítico que terminaría el próximo domingo, pero que habría comenzado formalmente hace menos de una semana, cuando se concretó la última Asamblea Legislativa, que lo que hizo fue proclamar la fórmula ganadora de la segunda vuelta presidencial. Algo que solamente ha pasado 2 veces desde la recuperación democrática, que el próximo 10 de diciembre cumple 40 años, pero que en ese proceso solamente hubo 2 oportunidades en donde hemos asistido a esta experiencia, la experiencia de una segunda vuelta con una Asamblea Legislativa que se reúne 2 veces. Primero, después de la primera vuelta, para dejar confirmado que con los números del escrutinio definitivo, ninguna de las fórmulas alcanzó a los requerimientos establecidos para ganar en primera vuelta. Queda habilitada la segunda vuelta, quedan proclamados los candidatos y cuando finalmente se concreta el veredicto de las urnas de la segunda vuelta, se vuelve a reunir la Asamblea Legislativa para proclamar la fórmula ganadora. Ahí es donde lo que plantea el proyecto de Carla Carrizo es que en ese momento comience el momento crítico de la transición que concluye finalmente en el momento del traspaso de mando en el marco de la escenografía de otra Asamblea Legislativa, que en este caso sería la tercera, la que se va a concretar este próximo 10 de diciembre. Respecto al ordenamiento, el proyecto también dice que el presidente electo estará en condiciones de asumir el cargo a las 0 horas del día siguiente al de la finalización del mandato del presidente saliente, independientemente del juramento que prestará ante el Congreso de la Nación. Un dato que, si repasamos brevemente, esto data de una media sanción de noviembre de 2016, cuando todavía no se había cumplido un año de las idas y vueltas y los desacuerdos entre la presidenta de la Nación saliente, Cristina Fernández de Kirchner, y el entonces presidente electo Mauricio Macri. Tanto fueron los desacuerdos que el tema se judicializó, la justicia y la Corte tuvo que definir claramente cuándo finalizaba en términos temporales y de cronómetro el mandato, y eso abrió otra experiencia inédita, que fue la presidencia provisional de Federico Pinedo, brevísima presidencia provisional, al solo efecto de garantizar la transmisión de mando, en donde esa transmisión no estuvo protagonizada entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, sino que contó con la presidencia provisional del Senado. Vamos velozmente al resto de los detalles de este informe. Otro tema. Luego, la nueva administración deberá elaborar un informe final de transición que deberá ser remitido al Congreso Nacional y publicado en Internet dentro de los 6 meses de la asunción del nuevo gobierno, porque en este plano lo que busca precisamente es garantizar un ordenamiento que implique no solamente lo formal del protocolo, sino que también incluya que la administración saliente entregue un informe de gestión y un detalle claramente de las áreas que está entregando, zonas sensibles y las cuestiones más críticas de cada uno de los ministerios. Vamos a la siguiente placa. También recordemos, decíamos que en la Comisión de Asuntos Constitucionales son prácticamente 15 los proyectos. Bueno, también hay proyectos del exdiputado Gustavo Bouid, del radicalismo, Paula Oliveto, aliada del PRO, Mercedes Yuri y la senadora Lucila Krexler. En el caso del proyecto de la diputada Paula Oliveto, lo que plantea es que la fórmula electa deberá prestar juramento ante el Congreso de la Nación reunido en la Asamblea Legislativa y el presidente de la Nación saliente le hará entrega de los atributos del mando al presidente de la Nación electo en un acto en la Casa de Gobierno, salvo que ambos de común acuerdo convengan que se realice en el Congreso de la Nación. Otro matiz dentro de las posibilidades que han planteado estos proyectos, insisto, para cubrir un vacío legal que todavía no existe y que es que el traspaso presidencial quede regulado por ley. Vamos a ya una de las últimas
placas y creo que es la última, si no me equivoco. Sí, efectivamente, esta es la última, la que planteamos con el proyecto de la diputada Oliveto. Así que planteado este escenario y este debate, bueno, ya en un paso del recambio, lo cierto es que la Comisión de Asuntos Constitucionales, a pesar de los esfuerzos que hicieron Carla Carrizo y Margarita Stolbizer, el tema no se ha debatido. Hay que ver si en el marco de los gestos este tema puede aparecer dentro de un temario de extraordinarias o si no, bueno, este tema volvería con mucha fuerza, pero recién a partir del 1 de marzo, cuando se abra el periodo de ordinarias del año que viene y a partir de eso puedan prosperar las propuestas de cada uno de los diputados. Por lo pronto, después del 10 de diciembre, lo que se espera son dos cosas. Un periodo de extraordinarias en donde, insisto, el temario lo define el presidente de la Nación. Antes de irnos a la pausa, si te parece bien, Claudio, Carla Carrizo, justamente una de las impulsoras de este debate que en el contexto de la Comisión de Asuntos Constitucionales planteó la necesidad de abordarlo. Hemos presentado una solicitud de 109 con la diputada Margarita Stolbizer para ver si podemos antes de fin de año, ya que hemos ampliado el tratamiento de las sesiones ordinarias, el traspaso presidencial, si podemos regularlo. Brasil lo hizo en el 2002, las democracias federales en particular, Estados Unidos en 1968. Necesitamos coordinar cómo se entregue, cómo se recibe el poder aún cuando haya cambio dentro del mismo partido o entre partidos. No es algo que se tiene que suponer porque se hace mal en Argentina. Lo hicimos con debate presidencial, fue un enfoque interpartidario y hoy nadie tiene la silla vacía, es un derecho que ganan los ciudadanos. A ver si en estos 40 años de democracia podemos dejarlo el legado para votarlo ahora y simplemente en la próxima gestión. Así hicimos en debate, así hicimos en paridad. Creo que a 40 años de democracia nos debemos el modo en que se entregue y se recibe el poder en las democracias, en las sucesiones presidenciales de Argentina. Ojalá que podamos hacerlo así y si no vamos a pedir emplazamiento a la próxima sesión. Gracias. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. A ver.
Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Segunda hora de esta tercera edición de DTV y ya tenemos conectada a nuestra primera invitada de la noche, a quien queremos agradecerle mucho este contacto y además presentarla de este modo. Le agradecemos a la diputada Mabel Caparrós, cerrando ya medio su última entrevista como diputada nacional en la cuenta regresiva ya. ¿Cómo anda, diputada? Bienvenida a esta tercera edición. Bien, muy bien, terminando una etapa, un ciclo y con mucha expectativa por lo que viene, ¿no? Es decir, que esperando, digamos, qué va a suceder a partir del domingo con la asunción de las nuevas autoridades electas, especialmente quien va de presidente, su vicepresidenta, con expectativa. Yo siempre sostengo que cada 10 de diciembre celebramos la democracia, ¿no? Es decir, ratifica que Argentina vive en un sistema maravilloso como lo es la democracia. Bueno, lo demás es ir perfeccionando, ir mejorando, ir encontrando aquello que nos resuelva los problemas a la gente y aquello que llene las expectativas de quienes con su voto nos ratifican, pero bueno, es esto. Para mí es un momento, por un lado, de por supuesto, de ir terminando esta etapa implica un montón de sensaciones, y por otro lado esto, ¿no? Que lo siento como bueno, que es que ratificamos la democracia cada 10 de diciembre.
Quería aprovechar y preguntarle también, bueno, Tierra del Fuego está en un lugar de la agenda pública en estos momentos justamente porque se está hablando de que el próximo gobierno va a hacer un ajuste muy importante. Hay un proyecto presentado sobre el régimen de promoción de Tierra del Fuego por parte de la coalición cívica. Si bien la coalición cívica tiene sus chisporroteos con La Libertad Avanza, ya está como abierto un poco el panorama para revisar un régimen que hace poquito tiempo fue ratificado por 30 años más. ¿Cómo te imaginas esa discusión que siempre la traen por la situación justamente de promoción especial que tiene Tierra del Fuego para que ese territorio no quede aislado, por un lado, y también para reafirmar no solamente el desarrollo productivo, sino la soberanía, ¿no? Que es parte de la apuesta del régimen especial? Sí, especialmente esto, ¿no? Especialmente este régimen o subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego tiene que ver con esto, ¿no? Con la ratificación de la soberanía, el garantizar que exista población allí, población activa, población que además produzca y que Tierra del Fuego además tenga las chances de desarrollarse con las dificultades de las distancias de los grandes centros urbanos, de las distancias para todo, ¿no? Para la producción, para el transporte de esa producción, para el desarrollo de los recursos naturales. Tierra del Fuego necesita esto. Yo me acerqué hace unos días cuando finalizábamos ya, tuvimos la asamblea parlamentaria, a saludar al nuevo presidente electo y le pedí que por favor proteja Tierra del Fuego. Me tomé este atrevimiento. ¿Y qué me dijo que ¿Cómo fue ese diálogo? ¿Te dijo algo? Sí, él me dijo que había estado en Tierra del Fuego, que conocía, le digo, yo sabía que había estado, estábamos en lugares distintos, por supuesto, políticamente, pero me parece que Tierra del Fuego y lo que provoque, digamos, a partir de este cambio de autoridades que se viene dando, puede ser un elemento de unión en la opinión de los argentinos en esto, ¿no? De ratificar soberanía, promover el desarrollo en la provincia más joven de la Argentina, la única provincia que es una isla en la Argentina, que está cerca de la Antártida, que contiene el mayor conflicto que tiene toda América, que es Malvinas. Se tiene una cantidad de condiciones en Tierra del Fuego que merece del esfuerzo de las autoridades que ingresan para protegerla. Y por otro lado, bueno, conversando con el gobernador y con las autoridades, de mi provincia, también el pedido expreso de que se estén muy juntos, muy juntitos a la hora de la discusión, que ya nosotros tuvimos estos 4 años, cada año a la hora del presupuesto, cada año a la hora de que aparecía alguna ley que pretendía modificar el statu quo de Tierra del Fuego, estuvimos juntos. Bueno, creo que en esta, ante lo inesperado, lo disruptivo de la figura de Javier Milei, de esta aparición y de este presidente nuevo que tenemos hoy en la Argentina, debemos estar muy atentos, ¿no? Muy alertas. Bueno, tratar de todos juntos llevar la negociación necesaria para garantizar el bienestar de la población de Tierra del Fuego. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches, Claudio Mardones la saluda, ¿cómo está? Diputada, ya calculo que a esta altura del partido, con la cantidad de veces que ha quedado instalado el tema en este último tiempo respecto al subrégimen de promoción, yo calculo que diputados y diputadas fueguinos ya no les cabe duda que es el Fondo Monetario el que está insistiendo tarde o temprano discutir este tema, digo, ¿no? Así que... Seguro, pero el país tiene que tener alguna soberanía en sus decisiones. No significa que el Fondo Monetario prestó recursos a la Argentina, se los otorgó. Lo importante es que la Argentina pueda ir cumpliendo con esos compromisos, pero que esto no signifique el condicionamiento de la nación toda. Es decir, y en esto yo creo que si el presidente electo Javier Milei toma la decisión de defender, digamos, situaciones de la Argentina frente a estos organismos internacionales de crédito, a mí me parece que va a tener el acompañamiento de muchos diputados y diputadas de otras fuerzas políticas, porque esto no condiciona solo a Tierra del Fuego. Lo que se está pidiendo es un ajuste brutal, un ajuste que es imposible de llevarlo adelante, que me parece que Argentina puede tener la soberanía de decidir hacer los cambios necesarios, pero hacerlos de manera gradual, con el menor sufrimiento posible para la ciudadanía. Y me parece que en esto... Sí, perdón que la interrumpa, porque ahí quería
puntualizar un tema. El planteo del fondo tiene que ver específicamente con todo lo que tiene que ver con el costo fiscal, ¿no? Ya eso anticipa una discusión. Pero ahí, justo durante el transcurso del programa, hoy veníamos repasando un poco lo que va a ser este examen para los próximos meses de la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿no? Ya hay un dato, que no va a haber presupuesto 2024, o sea que buena parte de lo que viene va a quedar por la lapicera del presidente electo Javier Milei, por Guillermo Franco, nominado ministro del Interior. Y ahí quería preguntarle, ¿cómo queda la provincia de Tierra del Fuego en esa negociación? Porque no va a haber pauta presupuestaria, salvo el presupuesto vigente, reasignaciones a partir de las decisiones ejecutivas del próximo presidente. ¿Cómo queda la provincia? ¿Cómo queda el gobernador Melella? ¿Y cuánto es el riesgo o no de que recrudezca este debate sin que pase el Congreso por el medio? Sí, hay un enorme debate, o sea, el riesgo es permanente, nosotros tenemos bien claro esto, esta claridad, pero me parece que en política, cuando se habla tan mal de la política no es todo lo mal que se habla, la política es negociaciones, poder sentarse a dialogar, a conversar, a ver cómo va a ser la discusión sobre las necesidades que va a tener el presidente para gobernar y las necesidades que tienen todas las provincias de la Argentina. Quizás la más frágil es Tierra del Fuego, quizás por esta condición de insularidad, de zona de conflicto, de cercanía con la Antártida. Esto le da fortaleza, pero también le produce debilidades. Bueno, allí es donde tendremos que hacer los acuerdos, habrá que el gobernador sabe que va a tener que sumarse al reclamo también de otras provincias de la región, porque también la van a pasar con problemas, porque ¿me escuchan? Sí, porque sí, claro. Como congelada. Parecía como congelada la imagen. El gobernador sabe que también va a tener que hablar con otras provincias de la Patagonia, que también tienen enormes dificultades para desarrollarse, enormes discusiones acerca de los recursos que tienen, como es Vaca Muerta. Me parece que se va a dar un gran diálogo político pero que tiene que ser esto. Yo escucho a veces los canales masivos nacionales, ¿no? Y hablan como de que cuando uno dice no a algo, se está en contra del presidente electo. No. Yo creo que tiene que haber un enorme respeto por aquello que votó la gente, aunque no estemos de acuerdo y no compartamos la mirada. El voto es soberano, se gana la elección, gobierna quien ganó y debe ser respetado mientras no haga locuras, por supuesto, ¿no? Y después lo demás es diálogo político, diálogo entre regiones, diálogo entre provincias, todas las provincias, oposición y oficialismo, van a cuidar sus recursos, ninguno va a querer tener digamos, enormes conflictos en sus distritos. Entonces me parece que esto hay que sumar, se deberán sentar quienes tienen hoy el mayor problema, que es cargar los ejecutivos en sus hombros, que son los que toman las decisiones en salud, en educación, en toda la inmediatez de lo que necesita la gente, y sumarse como regiones, como provincias, discutir los recursos, en un ámbito que nos da la política, que es esto de la discusión. No es lo que dicen los medios nacionales. A mí, discúlpenme, ustedes son periodistas, ¿no? Yo no coincido cuando dicen, no, porque ya se están oponiendo, ya sale el kirchnerismo, no, muchachos, lo que sale es miradas distintas. Todavía el presidente Milei no ha tomado ninguna decisión ni ha mostrado qué es claramente lo que quiere hacer, pero una vez que sepamos esto, cada provincia, cada distrito, cada región de la Argentina va a analizarlo, va a evaluarlo y se sentará a discutir y a ver cómo se resuelve aquello que le hace daño a su gente, indudablemente. Y esto no significa oponernos a que el presidente haga los cambios que tiene que hacer. Entonces me parece que tiene que haber un cambio en la Argentina, pero ese cambio tiene que ser en todos, no solamente en la gente de la política, sino en los medios de comunicación también, porque parecería como que tratan de... Sí, pero hay que hablarlo, Amanda. Yo siento que tratan de instalar el conflicto en la sociedad para poder sobrevivir y seguir viva la libertad, ¿no? Y la verdad que los conflictos son los que nos van a hacer crecer como país. Diputada, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda, ¿cómo está? Bien, Gabriela, bien. Ahí usted destacaba la importancia de la discusión política, de la negociación, sobre todo, con los gobernadores y en lo que tiene que ver con el ámbito parlamentario.
teniendo en cuenta el Congreso que se viene, vamos a puntualizar en lo que es la Cámara de Diputados, su experiencia aquí, y que va a haber un oficialismo con una bancada muy chica en relación a lo que es la totalidad de los legisladores. ¿Cómo cree que se van a llevar adelante esas discusiones, esas negociaciones, y qué rol va a tener el peronismo en aquellas discusiones que se den en relación a los proyectos que impulse el presidente electo Javier Milei? No, yo creo que el rol va a ser absolutamente importante. Es decir, nosotros no pensamos como de acuerdo a lo que hemos escuchado en campaña, por supuesto, del presidente electo, ¿no? No pensamos indudablemente como él, no opinamos como él. Pero bueno, habrá que encontrar aquellos caminos de consenso que permitan resolver los problemas de la Argentina, lo que yo les decía recién, sin generar ese daño colateral que ya lo vivimos. Y me parece que hay un par de pícaros metidos en el medio que son precisamente la casta, que se han ido intentando colar en el gabinete del presidente electo. Y a mí me parece que el presidente electo es absolutamente inteligente como para poder ir encontrando su propio perfil e ir haciendo esos cambios que él quiere sin generar ese enorme daño en la población. Entonces, me parece que todo lo que viene, en lo que viene, todo es posible. Y que los temas se van a resolver a partir de del rol fundamental de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, donde no tiene mucho respaldo el presidente electo. Por eso que la herramienta es el diálogo, o sea, la herramienta posible es el diálogo, y bueno, tomará algunas decisiones, por supuesto no las vamos a compartir, pero en aquellas que con las cuales no podríamos estar de acuerdo, nunca seguro no van a ser acompañadas, ¿no? Todo aquello que intente eliminar derechos, porque yo noto como que muchos de los que están como mencionados como posibles funcionarios, por ahí se suben a lugares donde dicen vamos por todo, y la realidad es que acá no hay que ir por todo, acá hay que tratar de solucionar los problemas de la Argentina. Los problemas de la Argentina se solucionan, se resuelven con diálogo, con toma de decisiones. En algunas acompañarán, en otras no se acompañarán. Esta es la política y esta es la democracia. Y esto es lo que debería venir, me imagino yo, ¿no? O espero por lo menos. Diputada, pero en ese contexto, las declaraciones tanto del presidente electo y algunos de sus ministros ya señalados y ratificados por la oficina del presidente electo en la cuenta de la red social X, bueno, auguran un proceso de despidos masivos en el empleo público, sobre todo para fusionar ministerios y carteras, por ejemplo, ¿no? Ya va a haber una reducción significativa del número de ministerios, eso implica también la reducción de políticas. Escuchaba también alguna diputada de la oposición que planteaba que, bueno, se quieren hacer esas acciones, pero hay políticas públicas que se vienen desarrollando que están insertas en, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que si pasa a ser secretaría tiene otra validación y hay firmas que no se pueden, digamos, sostener en ese sentido. El organigrama y el ordenamiento propio del Estado es resistente a ese achicamiento, pero sí hay una preocupación muy grande del sector público, sobre todo de despidos masivos, ¿no? Lo vivimos en el 2016, 2018. Correcto. Y genera mucha incertidumbre. ¿Qué imagina en ese contexto del rol que pueden tener la política en términos de las representaciones políticas de las oposiciones dentro del Parlamento para morigerar el impacto de esas decisiones que van a impactar de manera directa? Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Hay empresas que hacen obra pública que ya están despidiendo trabajadores porque tienen incertidumbre sobre el futuro de la obra pública, por los dichos del propio Javier Milei. ¿Cómo pensás que eso puede afectar o no, o ser tan concreto, o solamente, bueno, parte de los discursos públicos nada más y no se puedan traducir en acciones? Amanda, es probable que pase, y yo lo escuchaba al diputado Espert, y la verdad que nada, estaría para ir a presentar una denuncia en su contra, porque en realidad él habla de los ñoquis. Si él sabe que hay ñoquis en el Estado, que vaya y lo denuncie, pero digamos, usar eso, es esto, decir los ñoquis del Estado para justificar el despido de trabajadores, y la verdad que es grave, ¿no? Y me parece que está usando esto como herramienta para digamos, promover el despido de trabajadores. Y es lo que vos decís,
salud se achica, educación se achica, se ajusta. Yo digo, ¿cómo van a hacer para cubrir desde una secretaría o subsecretaría todas las áreas que tienen competencia del sistema de salud? Por ejemplo, los programas. Programas de todo tipo, desde vacunas hasta lo que podamos, de prevención de enfermedades, de transmisión sexual, de lo que vos quieras hay, y tienen que tener equipos trabajando en este sentido, que hasta ahora se ha hecho maravillosamente con todos los ministerios del país, lo mismo con educación. Bueno, esto hay que esperar cómo se resuelve. Yo sé que debe haber una angustia enorme en cada uno y cada una de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Claro. Terrible, porque además escucharlo hablar de los ñoquis que hay que echar, y yo digo, yo no conozco gente que no vaya a trabajar, los conozco, trabajan, qué sé yo, no sé, por ahí vivo en un termo, pero digo, los que yo conozco están trabajando, no conozco gente que no esté trabajando. Y la verdad que utilizar esto, no sé, me parece que como la herramienta para poder proceder a los despidos es como muy jodido. La verdad, diputada, que es muy jodido, realmente. Sí. Y sí. Bueno, hablando de despidos, vuelvo a Tierra del Fuego, porque ya han pasado 6 días de que una de las empresas ensambladoras, Mirgor, propiedad de Nicolás Caputo, corríjame, despidió 450 operarios, adelantó las vacaciones. Quería preguntarle cómo impacta esto en la provincia y si esto, digamos, es como está pasando en otras áreas, pero especialmente estos despidos, bueno, encienden una luz de preocupación en la provincia y ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo están interpretando en la provincia, no? ¿Qué ven? Si esto es un muy mal indicio o algo que se puede revertir o algo que se puede generalizar en las próximas semanas. Nosotros esperamos que se revierta, esperamos que realmente, porque además Mirgor es una de las empresas más importantes, quizás de las más grandes que hay radicadas en Tierra del Fuego, al amparo de la ley 19.640. Por lo tanto, es de las que tiene mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras. Y además tiene una obra en marcha que es la del puerto de Río Grande. Puerto, exactamente. Estaba ya en la propuesta, el proyecto, estaban buscando los capitales como para completarlo. Para nosotros, si realmente hay alguna decisión de no continuar en la provincia, digamos, puede generar una catástrofe, diría, ¿no? Laboral y una catástrofe económica para Tierra del Fuego. Estamos con la misma incertidumbre que creo que tienen todos aquellos que hemos venido, que no somos gente de bien, somos ciudadanos y ciudadanas normales. Yo no me considero gente de bien. Digamos, soy una ciudadana como cualquier vecino o vecina de cualquier rincón del país. Y nos sentimos con la misma incertidumbre, la misma intranquilidad y el mismo temor. Yo digo, no por mí, a mí me pasa, yo ya soy grande, digamos, no tengo mucha de ir a trabajar a una fábrica, o lo haría, pero no, hasta edad no me toman. Pero sí digo, pensando en tantas familias jóvenes, ¿no? En Navidad, pensando en diciembre, las vacaciones. Es decir, todo lo que implica para esas familias estar transitando este momento. Es muy duro. Y las amenazas son como casi perversas, ¿no? Porque es como que sale uno y amenaza. Y a mí me pasó algo. A Francos, que no lo conozco realmente, pero sí lo he visto por los medios, no lo conozco a él personalmente, pero lo he visto por los medios. Me impresiona como un hombre de la política, un hombre que ha intentado llevar calma, se ha sentado con los gobernadores, un moderado, y casualmente, lo he visto estos días, también ha sido víctima del macrismo por todos lados, ¿no? Por Twitter, por todas las redes sociales, pegándole, matándolo, diciéndole de todo. Y yo digo, realmente, me parece que hay que tener cuidado. Me da la sensación o el temor y no lo digo por mi ley, digo por los entornos que se van juntando alrededor del presidente electo, no vaya a ser que haya gente ahí que esté buscando el caos, ¿no? Yo por eso le quería preguntar, porque bueno, pasan dos cosas con una empresa muy importante que tiene una relevancia política trascendente. Bueno, es una empresa que en su momento tuvo como socio también al expresidente Mauricio Macri, amigo de Nicolás Caputo, pero digamos, la realidad actual es otra. Y digo, una empresa que, como usted bien dice, es uno de los mayores empleadores de la provincia,
que está en un momento en donde está buscando inversores internacionales para construir un puerto estratégico en Río Grande. Exacto. Y en ese contexto aparece esta noticia que le quitó el aliento, por lo que tengo entendido, a mucha gente en su provincia, de estos despidos antes de fin de año. Por eso le preguntaba, porque entiendo que esto genera mucha zozobra, pero escuchándola con atención, confirmo que la preocupación es mayúscula. No, la preocupación es enorme la preocupación. Lo que, bueno, hay que esperar, yo imagino que ellos también deben estar sujetos al plan económico, porque a Tierra del Fuego no solo se la perjudica con este proyecto de la coalición cívica de derogación de la ley, la eliminación total de la ley, como dice Esper, hay que eliminarlos a Tierra del Fuego, sino que se la perjudica con la apertura de las importaciones también. Entonces hay que ver si dentro de este paquete de medidas, porque nos pasó el gobierno de Mauricio Macri, o sea, de Mirgor y de Caputo y de que digamos son parte del mismo espacio político, se abrieron las importaciones y a Tierra del Fuego se la perjudicó enormemente. Entonces, cualquiera de las dos vías afectarían y dañarían a Tierra del Fuego, y esto yo creo que es lo que se está esperando. ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cuáles van a ser los próximos anuncios a partir del día domingo del presidente Javier Milei, ¿no? Diputada, por último, quería agradecerte este ratito, ya bueno, como última entrevista de este periodo como diputada. Vos habías sido también senadora allá por el 2001, ahora nuevamente diputada. ¿Cómo fuiste viendo el cambio de épocas? Han pasado más de 20 años desde ese momento a ahora. Es otro Congreso, venimos hablando mucho de que en este tiempo ha cambiado bastante la composición del Congreso. ¿Qué reflexión te genera este nuevo escenario que se ha abierto, donde un presidente que resultó electo en el balotaje no tiene ningún tipo de mayorías y muy lejos de alcanzar las mayorías que se requieren para el quórum, por ejemplo? ¿Cómo analizás aquel Congreso y este? Es complejo. A mí me tocó ser senadora en el año 2001, un año muy crítico también para la Argentina, una de las enormes crisis que tuvo la República Argentina, y se buscaban consensos en ese momento. O sea, el Congreso estaba atravesado, digamos, primero conformado por grandes partidos políticos, ¿no? El Partido Justicialista, la UCR, y digamos, y otros partidos quizás más pequeños, pero no tan pequeños, y se lograban consensos los presidentes del bloque entre los partidos políticos para lograr ayudar a la Argentina, no a los presidentes que iban asumiendo, porque hasta que asume Néstor Kirchner tuvimos varios cambios de presidencia, sino cargando, digamos, sobre el Congreso el peso de garantizar la gobernabilidad y que el impacto en la gente fuera menor. Hoy me parece que esto es un poco más complejo, ¿no? Que está como más atomizado el Congreso, que hay más dificultades de encontrar los referentes principales de cada espacio político y que con claridad digan, bueno, entendemos esto no queremos para la Argentina, en esto vamos a acompañar a Javier Milei, en que el proceso sea gradual, que los cambios sean graduales, que no sean con tanto daño colateral. Esto me parece como más difícil. Por allí yo estoy equivocada en la lectura, ¿no? Pero me parece que había como otra forma de buscar consensos para allá por el 2001, ¿no? Gracias, diputada, por este tiempo de hoy y también por todos los momentos en que hemos compartido en la pantalla de Diputados TV durante estos años. Gracias a ustedes y bueno, si no nos volvemos a ver por este medio, les deseo lo mejor para lo que venga, que sea lo mejor para ustedes y para todos los trabajadores, ¿no? Y trabajadoras, que conserven lo más valioso que tenemos en este momento, que es el trabajo. Gracias. Un abrazo muy grande a ustedes. Adiós, diputada, muchas gracias por este saludo. Nos vamos a ver también el saludo de dos diputados, en este caso Eber Pérez Plaza y también el diputado Aguirre de la provincia de Corrientes del radicalismo, saludando también por el fin del año. Y la verdad que se me hace una película de tantos momentos compartidos, de cuántas, por supuesto, en un ámbito de despedida también, ¿no? Claro, usted está terminando el mandato. De todo eso, y la verdad que aprovechar para agradecerles primero el compromiso institucional que han tenido para poder compartir nuestro trabajo legislativo, agradecerles la amabilidad, la falta de tiempo que muchas veces tenemos por muchas actividades, porque la verdad que el trabajo del legislador es muy especial, muchas cosas que a veces no se ven, pero en la calle estamos todo el día trabajando para contribuir con una nación cada día que sea mejor para todas. Así que
primero que nada quiero empezar la entrevista agradeciéndole a todo el equipo de Diputados TV y a todos los periodistas que de una u otra forma han contribuido también para que yo hoy día sea una mejor persona también a nivel profesional y se lo agradezco mucho. Yo quiero mucho al periodismo y yo voy a defender siempre al periodismo porque son los que llevan nuestras ideas, son los que nos marcan nuestros errores y son los que dicen qué hacemos, qué dejamos de hacer. Son los voceros, ustedes, perdón la palabra, pero son ustedes los mensajeros, si quieren llamarlo, de nuestra sociedad. Yo voy a proteger siempre a aquellos hombres y mujeres que verdaderamente trabajan, caso ustedes. Yo a los tres los conozco y sé de su trabajo, sé de qué manera me han atendido cuando recién me fui de Corrientes, que no conocía absolutamente nada. Al contrario, ustedes siempre me abrieron las puertas. Y yo creo que ustedes son una herramienta más que sustancial, porque la sociedad ignora de todo el trabajo que hacemos nosotros, porque no es solamente en el Congreso y en el debate que se hace el trabajo, las comisiones. El otro día estuvimos con el juicio político, estuvimos casi 7 o 8 horas, ya no me acuerdo el tiempo, y ustedes presentes, trabajando y mostrándole a la gente de qué manera. Creo que falta algo más, no de ustedes, pero sí creo que la sociedad debe conocer más para que se interiorice qué diputado trabaja, cuánto trabaja, qué proyecto presentaron, qué no presentaron, porque entonces sabe cómo elegir, cómo seleccionar a sus representantes. Y ustedes, para mí, es de suma importancia, por lo menos del canal de la Cámara de Diputados hablo, porque a mí por lo menos jamás me han dicho ustedes son de tal o cual partido, vas a votar por tal ley, entonces te vamos a dar lugar. Jamás, al contrario. Siempre me prestaron atención y me escucharon, estuvieran, y por eso yo voy a acompañar siempre el trabajo de ustedes. O por lo menos lo que pienso yo creo que la mayoría piensan lo mismo. Bueno, ahí el saludo de algunos diputados, algunos que están cumpliendo el mandato, otros que van a renovar su banca, y por eso le damos la bienvenida al diputado Gerardo Cipollini, que ya está instalado aquí en la provincia de Buenos Aires. Si bien es diputado, se le está cumpliendo el mandato ahora, va a renovar el 7 de diciembre, va a volver a jurar. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Gracias por la invitación, muy amables. Siempre destaco la amabilidad de ustedes hacia mi persona, que me dan la posibilidad. No he venido muchas veces al plató, pero he tenido muchas comunicaciones vía Zoom. Así que, bueno, es grato acompañar este programa tan visto, me consta, ¿eh? Ah, muy bien, muchas gracias. Diputado, bueno, ¿qué expectativa tiene para el jueves? ¿Ya pudo conocer, saber un poco cómo viene la movida con las nuevas autoridades? Sabemos que Martín Menem está circulando aquí por el Congreso, está empezando la transición con Cecilia Moró. Hay que votarlo, obviamente, para que sea presidente del cuerpo, pero está, bueno, muy focalizado en que así sea. ¿Quién pudo verlo? ¿Ya se encontraron desde el bloque radical? No he tenido contacto con el futuro presidente. Me parece razonable que el presidente de la Cámara responda al presidente de la República por estas cuestiones de la línea sucesoria, y segundo, porque es una tradición, ¿no?, del cuerpo que el presidente de la Cámara acompañe al presidente. Un presidente que va a tener en el Parlamento, va a tener que tener con el Parlamento una relación especial, habida cuenta de su debilidad parlamentaria, ¿no? Por la cantidad de senadores que tiene y por la cantidad de diputados que tiene. ¿Y le parecía que no correspondía que por ahí alguien de otra fuerza política se nombraba al Randazzo, se nombraba a Ritondo como posibles presidentes de la Cámara, con acuerdos? ¿Le parece que eso fortalece, debilita? Yo creo que, bueno, forma parte de las líderes de la política, ¿no? Había grupos que apoyaban a uno u otro, y aparece este pedido y este deseo del presidente de que sea este joven el presidente de la Cámara, y no me parece mal, la verdad que no me parece mal. Igual es un parlamento que adquiere una relevancia tremenda para la gestión del presidente Milei, puesto que del Parlamento va a depender que él logre las leyes que anuncia que va a enviar, el paquete de leyes que desconocemos el contenido, pero que, bueno, que si son útiles y necesarias y si responden a su programa de gobierno, bueno, las acompañaremos en la medida de que sea posible acompañarlas, pondremos las objeciones necesarias si es necesario hacerlo. Pero Milei llega con un respaldo ciudadano muy importante, que va a mirar con atención la conducta de los legisladores, porque, bueno, la sociedad votó un cambio, ¿no? Era perceptible y palpable que había una situación límite, que ya no era sostenible, un proceso inflacionario con origen voluntario, no casual,
que estaba destruyendo y que está destruyendo los ingresos de todos los argentinos, ¿no? Nadie se escapa de la calamidad de la inflación, que está acelerándose. Es una hoguera que el viento que circula cada vez más rápido fomenta. Y después, bueno, los otros escenarios nacionales tan dolorosos que hay, ¿no? Una pobreza extrema que golpea, que duele, una inseguridad creciente en todos los ámbitos, en toda la geografía nacional y bajo todas las modalidades de la delincuencia, un sistema educativo que nos hace cada día ir perdiendo posiciones en el ranking de la calidad educativa. La demostración son este resultado de las últimas pruebas PISA. Y después una salud pública que también está en todos lados haciendo ruido, ¿no? En la provincia del Chaco particularmente, la salud pública está en un estado calamitoso, y ahí ya tenemos que hablar de la gestión de nuestro gobernador, que asumirá sus funciones el próximo 9 de diciembre, que asume con un respaldo ciudadano importante y también en un escenario de expectativas ciudadanas, apuntando a ver si se puede revertir esta situación. Siempre comento que en estos escenarios metropolitanos, cuando me preguntan de dónde soy y digo que soy del Chaco, todos me dicen, de la provincia más pobre del país, y eso me golpea, ¿no? Porque la provincia del Chaco no es una provincia pobre, es una provincia rica, una provincia llena de gente trabajadora, emprendedores, empresarios de todo tipo, de toda escala, con un costado social, sí, muy, muy doloroso, pero que a lo largo de estos 16 años de este gobierno que cesa el próximo 10, se generaron conductas asimétricas respecto de la atención de la gente humilde, de la gente pobre, ¿no? El caso, ese asesinato de esa señorita, aún no resuelto, o al menos no encontrado sus restos. El señor preso y su esposa eran candidatos a legisladores del gobernador Capitanich. Otro señor que también medra con la pobreza de la gente y para beneficio personal, también eran candidatos de Capitanich. Y yo creo que eso fue generando un caldo de cultivo para el deseo de cambio, y que fue lo que ocurrió en la provincia del Chaco, ¿no? Diputado, ya empezaron a hablar, a analizar dentro del radicalismo qué estrategias se van a dar frente al gobierno de Javier Milei. Le pregunto eso, y al mismo tiempo si ya están encaminados a que el radicalismo se unifique aquí en la Cámara de Diputados, o sea, que Evolución Radical y el bloque de la UCR pasen a conformar nuevamente un solo bloque. Bueno, es una pregunta que tiene en este momento un correlato material, que es una reunión que se está llevando a cabo, a ver si esa unidad que aspiramos se concrete, porque realmente la Unión Cívica Radical ha sufrido un cimbronazo en estas elecciones, hemos perdido un número muy importante de diputados, y los diputados que quedamos tenemos que darle a la sociedad una imagen de que, bueno, actuamos con responsabilidad, la gente nos mira. El radicalismo está viviendo una paradoja, ¿no? Hemos perdido una cantidad tremenda de diputados nacionales, pero hemos ganado provincias que nunca habíamos gobernado, hemos ganado intendencias que nunca habíamos gobernado. En el caso del Chaco particularmente, se recuperó la intendencia de la capital, de la provincia de Resistencia, de la ciudad de Charata, una de las ciudades más importantes y prósperas del Chaco. Se retuvieron algunas intendencias importantes, como la de Presidencia Roque Sáenz Peña, cuyo intendente ha sido reelecto y tiene la particularidad de que es mi hijo Bruno. Así que creo que el radicalismo tiene una responsabilidad muy grande frente a este gobierno, ¿no? Algunos lo plantean al radicalismo como enfrentado y con la camiseta de la oposición, y yo tengo la visión de que la oposición deberá ser inteligente, oponernos a lo que no estamos de acuerdo o pensamos que no es bueno, pero también acompañar y ayudar a aquellas medidas que pensamos que pueden dar una solución a los problemas, diputado, de la Argentina. Pero esto que usted marca, porque ya lo venimos escuchando también por parte del peronismo, decirle hay que hacer una oposición responsable, acompañar con lo que estamos de acuerdo y no acompañar aquello con lo que no nos parece que sea bueno para el país. Eso no es lo que en general debe ser la oposición. ¿Por qué remarcan tanto eso? Porque ahí pareciera que están remarcando algo que va de suyo, que la oposición acompaña lo que está de acuerdo así, y se opone, ¿no?, a lo que está... Lamentablemente no fue así, lamentablemente no fue. Yo estoy culminando un mandato de 4 años
En mis primeros 2 años conviví con una composición de la Cámara en la que el oficialismo tenía una mayoría cómoda y absoluta, con lo cual nuestros proyectos de ley, nuestros dictámenes de minoría, nuestros aportes para mejorar las leyes, nunca fueron aceptados, no fueron aceptados nunca. Y en el segundo periodo de los 2 años siguientes a la elección de medio tiempo, hubo un cambio, se redujo esa diferencia tan cómoda para el oficialismo y comenzó a haber algún tipo de conversación, pero en definitiva el oficialismo impuso siempre su intención a través de sus proyectos de mayoría. Así que sí, el Parlamento es ese, ¿no? El escenario del disenso y del consenso, y representamos a la gente y por lo cual tenemos que legislar en favor de la gente. El voto ciudadano nos trae a este lugar para representar al pueblo de cada una de nuestras provincias. Así que yo espero que efectivamente en este Congreso, donde el presidente no tiene comodidad legislativa, podamos ser una herramienta de una oposición, entre comillas, responsable. La ciudadanía creo que nos ha castigado el radicalismo, hemos perdido, como digo, una cantidad significativa, y siempre les digo a los amigos radicales, me da la impresión de que tenemos que barajar y dar de nuevo dentro del partido, volver a convertirnos en una atracción para la gente. Bueno, por lo pronto, como bien usted decía, el radicalismo ahora tiene 5 provincias. Una de esas implica a Leonardo Esdero como gobernador del Chaco. Bueno, usted en un parpadeo va a estar transitando su 5º año como diputado. Así es. Bueno, viene un recinto complejo en los próximos meses, una extraordinaria, ambiciosa. Le quiero preguntar en términos de poroteo, porque bueno, todos dicen, no, bueno, con estos números la verdad se esperan votaciones perdidosas para el futuro oficialismo. Otros dicen, no tanto. Podrían haber algunas coincidencias. Ahí yo le pregunto, seguro. Por ejemplo, usted ha visto que desde el entorno de Javier Milei hablan de poner sobre la mesa la reforma de la ley de las PASO, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿lo han visto eso en el radicalismo? No hemos hablado de eso. ¿Cree que podría pasar una situación así, digamos, que pudieran tener algunas sumatorias circunstanciales para esa agenda que podría promover la Casa Rosada en el futuro? ¿Usted lo ve posible? Sería interesante. La verdad que para las PASO hay opiniones concordantes y discordantes. Algunos están de acuerdo y otros no. Las PASO son una especie de tanteo del mercado electoral, ¿no? A ver, que en definitiva generalmente responde el resultado de las generales al resultado de las PASOs. A veces hay sorpresas, ¿no? A veces hay sorpresas. Pero en realidad no tengo una opinión sobre eso, ¿no? Es una novedad que se introdujo. La verdad que para el Estado significa un gasto significativo, y en los partidos donde no hay disenso y hay unidad, las PASO no son nada, porque no hay nada contra quién competir. Las PASO son buenas para dirimir conflictos internos de los partidos con la participación de los ajenos al partido, que en realidad eso es bueno, porque a veces los partidos resolvían dentro de una habitación las candidaturas y el resto de la gente, del resto de la ciudadanía se quedaba mirando por la ventana. Y acá se le da la posibilidad a afiliados y a no afiliados a elegir quiénes van a ser sus representantes. Otro de los temas que estuvo circulando más de la eliminación de las PASO tiene que ver con la privatización de algunas empresas del Estado, entre ellas los medios públicos, también Aerolíneas Argentinas, YPF. El radicalismo en otros momentos ha tenido otras posiciones no favorables, pero hoy, hablando con algunos diputados del radicalismo, están planteando revisar esa posición. ¿Usted qué piensa de una posibilidad de privatizar medios públicos, Aerolíneas, YPF? Bueno, ARSAT, por ejemplo. No tengo una mirada muy cerrada respecto de eso, ¿no? En realidad creo que el Estado argentino es un Estado que ha desbordado en su volumen de acaparamiento de actividades. Y el Estado no es buen gestor, no es buen gestor el Estado, porque como no persigue el rédito empresarial, permite que empresas que no, en un mercado competitivo, no podrían funcionar sin el aporte del Estado, ¿no? Habría que ver, en el presupuesto hay mucha tela para cortar todavía. Siempre digo que el Estado argentino, y no estoy refiriéndome en particular a este gobierno que está terminando, que ha sido uno de los peores alumnos, pero el Estado argentino es un adicto a la emisión monetaria sin respaldo.
desde esa moneda maravillosa que nos deja la generación del 80, ¿no? Sarmiento, Roca, Avellaneda, el peso moneda nacional, que fue con el que se construyó la Argentina, de la riqueza con la que se invirtió, con la que nuestros inmigrantes llegaron y se encontraron con esa moneda que permitía atesorarla como reserva de valor. Luego empezamos a generar los déficits fiscales y empezamos a sacarle ceros al peso moneda nacional, ¿no? Ahora tenemos 0, y 14 ceros hasta llegar al último peso moneda nacional. Hemos destruido la moneda. La Argentina es un país sin moneda. Y el que puede atesorar en otras monedas duras, lo hace, según su capacidad y sus posibilidades de ahorro. En el norte la gente está ahorrando, paradojalmente, ya no en dólares, sino en reales y en guaraníes. Eso es una barbaridad. La gente tendría que ahorrar en nuestra propia moneda. Yo Perdón, pero sobre ese tema le pongo el ejemplo de Aerolíneas Argentinas, desde donde anunciaron que creen que este año van a terminar con ganancias y que al mismo tiempo, no van a utilizar el presupuesto que se les fue asignado. Digo, pensando en esto de que el Estado no puede gestionar bien empresas, como es el caso de Aerolíneas Argentinas, del que tanto se habla como una de las empresas con posibilidad de privatizarla, que es cierto que en otros momentos ha sido deficitaria y hoy, según lo que ahora dicen desde la propia Aerolíneas Argentinas, la situación es otra. Sí, el presidente Milei lo escuché decir que él quería privatizarla, quería dársela a los empleados, a los trabajadores. Y les garantizaba un año de asistencia financiera, que no es malo eso, un año de asistencia financiera en el nivel que sea necesario y que el personal que conoce la empresa, porque quién mejor que el que está dentro de la empresa para conocer sus manejos, hacerse cargo. No sé, he visto algunas reacciones gremiales muy contrarias a esa idea, pero bueno, estamos entrando a un tiempo nuevo, un tiempo con grandes incógnitas, con apasionantes desafíos que espero se concreten en bien del pueblo argentino, ¿no? La Argentina viene padeciendo mucho, nuestro pueblo viene padeciendo demasiado y no nos lo merecemos. Un país con tanta potencialidad, con tanta riqueza, que tengamos tanto pobre, la verdad que es una cosa que nos desespera. Hablando de incógnitas, bueno, vienen algunas definiciones dentro del radicalismo. Ya casi se da por sentado que va a haber una reunificación entre el bloque de la Unión Cívica Radical y Evolución Radical. Ojalá. ¿Usted ve que hay chances de que eso se concrete antes de fin de año? Y falta otra pieza. ¿A quién ve como próximo presidente del Comité Nacional? Algunos dicen, bueno, Martín Lustó. Otros dicen, no, va a ser una mesa compartida también con Gustavo Valdés. Una buena pregunta para la cual no tengo la respuesta. Pero debe tener un pálpito como buen radical. Bueno, tiene mucha experiencia. ¿Cómo Una respuesta no vinculante. No puede dar. ¿Quién le gustaría más a usted? ¿Con quién se siente más identificado? Aparte con su experiencia en el partido. La verdad que no tengo una identificación cercana con ninguno. Yo vuelvo a decirles, creo que el partido debe reinventarse. Mi hijo Bruno, en un discurso muy comentado, muy memorable en el Chaco, dijo que el radicalismo no es un partido al cual es fácil sumarse, no es un partido que genera adhesiones entusiastas. Generalmente somos radicales los que venimos de cunas radicales. Las adquisiciones radicales novedosas son muy difíciles de lograr, pero yo espero, ¿no?, que el Comité Nacional logre una unidad que permita, porque les digo, como les decía, nos ha ido muy mal en estas elecciones, hemos perdido muchos legisladores, pero la paradoja es que hemos ganado provincias que hace años no gobernábamos y hemos ganado intendencias en un número extraordinario. Y yo creo a las buenas administraciones. Yo creo que esos intendentes que han sido elegidos o que han sido reelectos pueden acreditar buenas administraciones detrás de ellos. Y yo, de alguna manera, soy un ejemplo de eso, ¿no? Con mis 3 mandatos consecutivos, en cada una de las elecciones acompañado por mayor cantidad de vecinos, que, bueno, le demuestran a uno que la política no es esa mala cosa que por ahí que ha sobrevolado la Argentina, ¿no? Y gracias a algunos malos políticos, por supuesto, ¿no? Quería sumarle la pregunta que hizo mi compañero Claudio Mardones respecto al futuro del radicalismo. ¿Qué análisis hace de la gestión que termina ahora en diciembre? Porque va a cambiar las autoridades del radicalismo. Bueno, entiendo que el tema de haber perdido diputados es un disvalor, pero también, como usted bien dice, se ganaron gobernaciones e intendencias. ¿Qué rol ha tenido Gerardo Morales para todo eso? Bueno, en algunas cuestiones tengo que manifestar mi disenso con algunos de los dichos de nuestro presidente partidario, ¿no? Que
tomó una posición pública muy notoria. Y lo que quedó demostrado que la gente está virando a la hora de votar. Vota para intendente una cosa, para gobernador otra y para presidente otra. Que los mandatos partidarios ahora ya no son tan atendidos como antes. Antes el partido decía, a este hay que votar y todo el mundo vota. Ahora a este hay que votar y la gente votó totalmente para el otro lado. Gracias, diputado, por este rato aquí. Lo vemos el jueves en el momento de la asunción. Bueno, les agradezco. ¿Va a repetir la fórmula de la otra vez, de la periodo anterior, para la jura? Creo que sí. Me gustaría que los colegas diputados que asuman se ciñan a lo que manda la Constitución respecto de la fórmula. Que no se echen el panfleto, dice usted. Claro, sí, que no juren para la parroquia, ¿no? Se jura ante el pueblo con la solemnidad necesaria, ¿no? Muchas gracias, diputado Cipollini, por este rato. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias, Claudio, gracias, Gaby. Nos vemos el jueves después de la sesión. Sí, totalmente. Los dejamos con más Diputados TV. Que la pasen bien. Hasta luego.